Un millonario caminaba por el banco y se quedó en shock al ver a su exnovia con un hijo idéntico a él. Diego Montalvo ajustó su corbata de seda italiana mientras caminaba con pasos seguros por el elegante vestíbulo del Banco Nacional. A sus 34 años, había conquistado el mundo empresarial con una determinación férrea que lo había llevado desde un pequeño pueblo en Michoacán hasta las torres más altas de la Ciudad de México. Su traje Armani negro contrastaba perfectamente con su cabello rubio, herencia de su abuela europea, y sus ojos azules reflejaban la confianza de quien había construido un imperio desde la nada. El banco bullía con su actividad habitual de mediodía. Ejecutivos discutían números en voz baja, ancianos esperaban pacientemente en las filas, y el murmullo constante de transacciones llenaba el aire acondicionado. Diego se dirigía hacia la sección VIP para una reunión crucial que definiría la expansión de su empresa hacia Sudamérica. Había trabajado durante meses para este momento y nada podía salir mal. Pero el destino tenía otros planes. Mientras avanzaba entre las columnas de mármol, algo captó su atención periférica. Una figura familiar se movía cerca de la zona de cajas automáticas. Su corazón se detuvo por un instante antes de comenzar a latir descontroladamente. Ahí estaba ella, Sofía Restrepo, la mujer que había amado con toda su alma 5 años atrás, la única que había logrado atravesar las barreras que él mismo había construido alrededor de su corazón. Sofía lucía exactamente como la recordaba. Su cabello rubio caía en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcando un rostro que seguía siendo hermoso a pesar de los años. Vestía un sencillo vestido azul marino y unos zapatos bajos, una imagen de elegancia discreta que contrastaba dramáticamente con el último recuerdo que tenía de ella. Llorando en el aeropuerto, suplicándole que no se fuera a Europa para expandir sus negocios. Pero no estaba sola. Junto a ella, tomado de su mano, había un niño de aproximadamente 6 años. El pequeño tenía el cabello castaño claro y llevaba una camisa a cuadros con pantalones vaqueros. Parecía impaciente, balanceándose de un pie al otro mientras su madre terminaba algún trámite bancario. Diego sintió como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo cuando el niño volteó casualmente en su dirección. Los ojos que lo miraron eran idénticos a los suyos, del mismo azul intenso, con esa misma forma almendrada que había heredado de su familia paterna. La estructura de su rostro, la forma de su nariz, incluso la manera en que fruncía ligeramente el ceño cuando observaba algo que le llamaba la atención. Todo era una réplica en miniatura de Diego. El mundo se detuvo. Los sonidos del banco se desvanecieron hasta convertirse en un zumbido lejano. Los otros clientes parecían moverse en cámara lenta. Su respiración se volvió irregular y sus manos comenzaron a temblar imperceptiblemente. Por primera vez en su vida adulta, Diego Montalvo, el hombre que había cerrado deals millonarios sin pestañear, que había enfrentado juntas directivas hostiles con una sonrisa, que había construido un imperio con determinación inquebrantable, se quedó completamente paralizado. Las matemáticas eran simples y devastadoras. Había dejado a Sofía 5 años atrás para perseguir sus sueños empresariales en Europa. El niño tenía aproximadamente 6 años. Su mente calculaba fechas y posibilidades, mientras su corazón se desplomaba en su pecho. El pequeño siguió mirándolo con curiosidad inocente, sin saber que estaba observando a un hombre cuyo mundo acababa de cambiar para siempre. Sofía permanecía de espaldas, concentrada en el cajero automático, ajena al encuentro que estaba a punto de redefinir 3 vidas. Diego quiso moverse, quiso acercarse, quiso gritar, pero sus pies parecían haberse fusionado con el suelo de mármol. Su garganta se cerró y las palabras que había usado para convencer inversionistas, para cerrar contratos, para conquistar mercados, simplemente desaparecieron. Por primera vez en años, el millonario que tenía todas las respuestas no sabía qué decir, qué hacer
o cómo procesar la realidad que se desplegaba ante sus ojos. El silencio que lo envolvía era ensordecedor, cargado de años de ausencia, de preguntas sin respuesta y de una verdad que lo cambiaría todo. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, no olvides darle like para que más personas puedan vivirla. Suscríbete al canal para no perderte cómo continúa esta increíble historia de amor, pérdida y redención. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí, porque queremos saber dónde está nuestra comunidad alrededor del mundo. La memoria de Diego se desató como una avalancha imparable, transportándolo 5 años atrás, a esa noche que había definido su destino para siempre. Recordó vívidamente la última conversación con Sofía en su pequeño departamento de la colonia Roma. Ella había estado sentada en el sofá beige que habían comprado juntos en el mercado de antigüedades, con las piernas recogidas y abrazando un cojín contra su pecho. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas mientras él paseaba nerviosamente por la sala, explicándole la oportunidad única que se presentaba en Barcelona. La propuesta de los inversionistas europeos era el sueño de toda su vida: expandir su pequeña empresa de tecnología hacia mercados internacionales con un capital inicial de 50 millones de euros. Era la oportunidad que había estado esperando desde que, a los 22 años, había comenzado su negocio desde el garaje de la casa de su madre en Uruapan. Sofía había escuchado en silencio, mordiéndose el labio inferior como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Cuando él terminó de hablar, ella había susurrado con voz quebrada que estaba embarazada. Tenía 3 semanas. Había descubierto la noticia esa misma mañana y había pasado todo el día ensayando cómo decírselo. La reacción de Diego había sido devastadora tanto para él como para ella. En lugar de alegría, sintió pánico. En lugar de abrazarla, se había quedado paralizado en medio de la sala. Su mente calculaba rápidamente. Un bebé significaba responsabilidades inmediatas, significaba quedarse en México, significaba renunciar a la oportunidad que había estado persiguiendo durante años. Recordó las palabras que había pronunciado esa noche, palabras que ahora lo perseguían como fantasmas. Sofía, no puedo. No ahora. Esta oportunidad no volverá a presentarse. Necesito tiempo para pensar. Pero en su tono, ella había escuchado algo diferente. Había escuchado rechazo, abandono, prioridades que no la incluían. La discusión que siguió fue la más dolorosa de su vida. Sofía le había suplicado que se quedara, que construyeran juntos algo hermoso, que el dinero no era lo más importante. Él había argumentado que sin estabilidad económica no podrían darle un buen futuro a su hijo, que necesitaba irse para poder regresar siendo el hombre que merecían. Pero Sofía había interpretado su determinación como abandono, y tal vez tenía razón. La noche antes de su partida hacia Barcelona, había intentado llamarla docenas de veces. Sus mensajes se habían quedado sin respuesta. Cuando llegó a su departamento, la portera le informó que Sofía se había mudado esa misma tarde sin dejar dirección de reenvío. Durante sus primeros meses en Europa, Diego había contratado investigadores privados para encontrarla. Había revisado cada registro público, había contactado a amigos comunes, había buscado en redes sociales obsesivamente, pero Sofía había desaparecido completamente, como si se hubiera desvanecido del mundo. Con el tiempo, sus búsquedas se volvieron esporádicas. Los negocios en Barcelona prosperaron más allá de sus sueños más ambiciosos. Su empresa se expandió por toda Europa, luego hacia Asia, y finalmente regresó triunfante a México como una corporación multinacional. Había alcanzado todo lo que había soñado profesionalmente, pero el vacío que Sofía había dejado en su corazón nunca se llenó. Ahora, viendo al niño que era indiscutiblemente su hijo, Diego entendió el verdadero costo de sus decisiones. No solo había perdido a la mujer que amaba,
había perdido 6 años de la vida de su hijo. 6 años de primeras palabras, primeros pasos, cumpleaños, noches de cuentos antes de dormir, abrazos matutinos y todas esas pequeñas cosas que construyen la relación entre un padre y su hijo. El niño seguía mirándolo con curiosidad inocente, ajeno al torbellino emocional que había desatado su simple presencia. Sofía terminó su transacción y se volteó para tomar la mano de su hijo. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Diego. La expresión en el rostro de Sofía pasó por una gama completa de emociones en segundos. Sorpresa, reconocimiento, dolor, ira y finalmente una mezcla de resignación y determinación. Sus mejillas se colorearon ligeramente y su mano apretó instintivamente la del niño. Por un momento que pareció eterno, los tres permanecieron inmóviles en medio del bullicio del banco, conectados por una historia que había permanecido inconclusa durante demasiado tiempo. El aire entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, de explicaciones pendientes y de una verdad que finalmente había salido a la luz. Diego sabía que su vida acababa de cambiar para siempre y esta vez no había vuelta atrás. El primer intercambio de palabras, después de 5 años de silencio, fue como caminar sobre cristales rotos, cada sílaba cargada de historia y dolor. Sofía fue la primera en encontrar su voz, aunque salió como un susurro tembloroso. Diego. No era una pregunta ni una exclamación, simplemente el reconocimiento de una presencia que había alterado el curso de su mundo una vez más. Su mano libre se movió instintivamente hacia su cuello, un gesto nervioso que Diego recordaba perfectamente de sus tiempos juntos. El millonario logró articular su nombre con dificultad. Sofía. Su voz sonó extraña incluso para él mismo, despojada de la confianza y autoridad que caracterizaba sus presentaciones de negocios. Se sentía como el joven de 29 años que había sido cuando la dejó, vulnerable y perdido a pesar de todo su éxito posterior. El niño observaba el intercambio con la fascinación propia de su edad, sin comprender completamente la tensión que llenaba el espacio entre los adultos, pero intuyendo que algo importante estaba sucediendo. Sus ojos azules se movían de su madre a este extraño que parecía conocerla, tratando de descifrar las expresiones serias en ambos rostros. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó el pequeño con la curiosidad directa que caracteriza a los niños de 6 años. Su voz era clara y melódica, y Diego sintió como si esas simples palabras hubieran atravesado su pecho directamente hacia su corazón. Sofía bajó la mirada hacia su hijo, y Diego pudo ver cómo luchaba internamente por encontrar una respuesta apropiada. Sus ojos se llenaron de una mezcla de protección maternal y antigua herida. Es un viejo conocido de mamá, mi amor», logró decir finalmente, su voz apenas audible sobre el murmullo del banco. Diego observó la interacción entre madre e hijo con una intensidad que bordeaba la obsesión. Cada gesto del niño, cada expresión, cada movimiento le confirmaba lo que ya sabía en lo más profundo de su ser. La forma en que el pequeño ladeaba la cabeza cuando estaba pensando era idéntica a la suya. La manera en que fruncía ligeramente el ceño cuando se concentraba era un reflejo perfecto de sus propias maneras. Podríamos hablar». Las palabras salieron de la boca de Diego antes de que pudiera procesarlas completamente. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ambos podían escucharlo. «Por favor». Sofía miró a su alrededor, claramente consciente de que estaban en un lugar público donde su conversación podría ser observada o escuchada. El banco seguía lleno de actividad, pero para ella se sentía como si estuvieran bajo los reflectores de un escenario. Sus ojos buscaron una salida, una excusa, cualquier manera de evitar la conversación que sabía que era inevitable, pero para la cual no se sentía preparada. «No creo que sea una buena idea, Diego», murmuró, ajustando la mochila pequeña de su hijo en su hombro.
Ya es muy tarde para ciertas conversaciones, pero Diego había construido un imperio siendo persistente, y esta situación era demasiado importante para rendirse fácilmente. Sofía, por favor, solo 5 minutos. Hay cosas que necesito entender, que necesito saber. Su voz llevaba una súplica que nunca había usado en sus negociaciones más importantes. El niño, aparentemente aburrido de la conversación de adultos, comenzó a balancearse de un pie al otro, tirando suavemente de la mano de su madre. «Mamá, ya podemos irnos. Dijiste que íbamos por helado después del banco». La mención del helado trajo una sonrisa genuina al rostro de Sofía, la primera expresión de alegría real que Diego había visto desde que se encontraron. «Sí, mi amor, ya vamos». Se volvió hacia Diego con una expresión que mezclaba determinación con cansancio. «Diego, no puedo hacer esto ahora, no así, no aquí». Diego sintió cómo se le escapaba la oportunidad entre los dedos como arena fina. Después de 5 años de búsquedas infructuosas, después de contratar investigadores y revisar cada registro público, ella estaba ahí frente a él y estaba a punto de desaparecer otra vez. La desesperación se apoderó de él. «Entonces dime cuándo». Su voz se quebró ligeramente. «Dime dónde. No puedo dejarte ir otra vez sin saber, sin entender qué pasó, sin conocer». Sus ojos se dirigieron hacia el niño. «Sin conocer a mi hijo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una confesión que cambió todo. Sofía cerró los ojos por un momento, como si hubiera estado esperando y temiendo esas palabras durante 6 años. Cuando los abrió, había algo diferente en su expresión, una mezcla de alivio y terror. El niño miró hacia arriba, confundido por las palabras que había escuchado, pero sin comprender completamente su significado. En su inocencia, solo sabía que los adultos parecían muy serios y que su helado prometido se estaba retrasando. La confesión tácita de Diego sobre la paternidad del niño creó un momento de tensión tan intensa que el bullicio del banco pareció desvanecerse completamente a su alrededor. Sofía abrió y cerró la boca varias veces, como si las palabras se hubieran atorado en su garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener, consciente de que su hijo estaba observando cada uno de sus movimientos. La mano que sostenía la del pequeño temblaba ligeramente, y Diego notó cómo sus nudillos se habían puesto blancos por la tensión. «Su nombre es Mateo», finalmente susurró Sofía, su voz apenas audible. Fue una admisión y una presentación al mismo tiempo. Mateo Restrepo. No mencionó un segundo apellido, y Diego entendió inmediatamente la implicación. En los documentos oficiales, él no existía como padre. Diego sintió como si hubieran mencionado su propio nombre. Mateo. Su hijo se llamaba Mateo. Repitió el nombre silenciosamente en su mente, saboreando cada sílaba. Era un nombre hermoso, fuerte, que le quedaba perfectamente al niño que tenía frente a él. «Hola, Mateo». Diego se agachó lentamente hasta quedar a la altura del niño, manteniendo una distancia respetuosa. Su voz se suavizó completamente, adoptando un tono que nunca había usado en sus presentaciones ejecutivas. «Es un gusto conocerte». Mateo observó a Diego con la curiosidad natural de los niños, sin el peso de las complicaciones adultas que cargaban sus padres. «Hola», respondió con timidez pero sin miedo. «¿Por qué tienes los ojos del mismo color que los míos?». La pregunta inocente golpeó a Diego como un puño en el estómago. Miró hacia Sofía, buscando orientación sobre cómo responder, pero ella estaba claramente luchando con sus propias emociones. Sus ojos se habían llenado de lágrimas que finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. A veces las personas tienen ojos del mismo color por casualidad. Diego respondió cuidadosamente, sin querer crear confusión en la mente del niño. «Como tú y tu mamá tienen el cabello del mismo color rubio». Mateo asintió, aparentemente satisfecho con la explicación. «Mi mamá dice que tengo ojos especiales porque son muy azules. Los tuyos también son especiales». Diego sintió como si su corazón fuera a explotar.
Cada palabra de su hijo, cada gesto inocente, cada sonrisa tímida, era un recordatorio doloroso de todo lo que se había perdido. 6 años de conversaciones como esta, de preguntas curiosas, de momentos cotidianos que construyen la relación entre padre e hijo. Sí, Diego logró responder, su voz espesa con emoción contenida. Creo que son especiales también. Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano libre, tratando de recuperar la compostura. Mateo, mi amor, ¿por qué no te sientas en esa silla un momento mientras mamá termina de hablar con Diego? Señaló hacia una pequeña área de espera del banco, donde había algunas sillas acolchadas. Mateo miró alternativamente a su madre y a Diego, como si sintiera que algo importante estaba sucediendo, pero sin poder identificar exactamente qué. ¿Está todo bien, mamá? ¿Te ves triste? La pregunta demostró la sensibilidad emocional del niño, su capacidad para leer las expresiones de su madre con la precisión que solo los hijos pueden desarrollar. Sofía se agachó hasta su altura y le acarició suavemente la mejilla. Todo está bien, mi amor. Solo necesito hablar de cosas de adultos por un momento. ¿Puedes esperar ahí y después vamos por tu helado favorito? Mateo asintió y se dirigió obedientemente hacia las sillas, pero no sin antes voltear una última vez hacia Diego. ¿Vienes con nosotros por helado?, preguntó con la inocencia que caracteriza las invitaciones de los niños. Diego miró hacia Sofía, buscando una respuesta en sus ojos. Ella negó casi imperceptiblemente con la cabeza, y él entendió. Tal vez en otra ocasión, Mateo. Hoy es tiempo especial para ti y tu mamá. Una vez que Mateo se alejó lo suficiente, Sofía se volvió hacia Diego con una mezcla de dolor y determinación en sus ojos. Ahora sabes la verdad, murmuró. ¿Qué vas a hacer con ella? La pregunta cargaba años de miedo, de protección maternal, de noches sin dormir, preguntándose si algún día tendría que enfrentar exactamente esta situación. Diego podía ver en sus ojos que había ensayado mentalmente esta conversación cientos de veces, preparándose para un momento que esperaba que nunca llegara, pero que sabía que era inevitable. No lo sé, Diego respondió con honestidad brutal. Ni siquiera sé cómo procesar todo esto. Pero Sofía, necesito que entiendas algo. No vine aquí buscándote. No sabía que Mateo existía. Si lo hubiera sabido... ¿Qué? Sofía interrumpió, su voz cargada de años de dolor contenido. ¿Te habrías quedado? ¿Habrías renunciado a tu imperio europeo? ¿O habrías encontrado otra manera de justificar tu ausencia? Las palabras de Sofía fueron como dagas precisas y dolorosas, porque tocaban las dudas que Diego había enterrado en lo más profundo de su conciencia durante 5 años. Las palabras de Sofía resonaron en el aire como una sentencia, obligando a Diego a enfrentar las decisiones que había tomado 5 años atrás y sus consecuencias devastadoras. Diego sintió como si cada palabra de Sofía hubiera sido cuidadosamente elegida para alcanzar los puntos más vulnerables de su conciencia. Se enderezó lentamente, pasando una mano temblorosa por su cabello rubio, un gesto nervioso que había desarrollado durante sus años como ejecutivo cuando las negociaciones se ponían difíciles. «Tienes razón al estar enojada conmigo», comenzó Diego, su voz cargada de un arrepentimiento que había estado creciendo durante 5 años. Tienes razón al cuestionar mis motivaciones, pero Sofía, necesitas saber que no un solo día pasó sin que pensara en ti, sin que me preguntara dónde estabas. Sofía soltó una risa amarga que no tenía nada de alegría. ¿En serio, Diego? Porque yo sí sé exactamente dónde estabas tú. En las portadas de revistas de negocios, en artículos sobre jóvenes millonarios exitosos, en entrevistas hablando de tu sacrificio personal para construir un imperio. Nunca mencionaste que ese sacrificio incluía abandonar a tu familia. Cada palabra era como una bofetada. Diego se dio cuenta de que mientras él había estado buscándola desesperadamente durante los primeros meses, ella había estado siguiendo su carrera ascendente desde la distancia,
viendo cómo se convertía en todo lo que había soñado ser, pero sin ella y sin su hijo. Contraté investigadores privados. Diego murmuró, como si eso pudiera justificar algo. Gasté miles de dólares tratando de encontrarte. Revisé cada registro público, Me mudé a Guadalajara cuando tenía 4 meses de embarazo. Sofía interrumpió, su voz ganando fuerza. Conseguí trabajo en una escuela primaria como maestra de inglés. Vivíamos en un departamento de 2 habitaciones cerca del centro. No era difícil encontrarme, Diego. Simplemente no buscaste lo suficientemente fuerte. La revelación golpeó a Diego como un puñetazo. Guadalajara estaba a solo 5 horas en auto de la Ciudad de México. Ella no se había escondido en otro país ni había cambiado de identidad. Simplemente se había mudado a otra ciudad mexicana. Había comenzado una nueva vida y había criado a su hijo como madre soltera. ¿Por qué Guadalajara?, preguntó Diego, aunque temía la respuesta. Porque mi hermana Carmen vive allá. Porque necesitaba ayuda para criar a Mateo. Porque necesitaba estar lejos de todos los lugares que me recordaran a ti. Sus ojos se dirigieron hacia donde Mateo estaba sentado, balanceando sus piernas mientras observaba a la gente pasar. Porque necesitaba construir una vida donde mi hijo no tuviera que crecer con el fantasma de un padre que eligió su dinero por encima de su familia. Diego siguió la mirada de Sofía hacia Mateo y sintió una punzada de dolor tan intensa que tuvo que apoyarse contra una columna para mantenerse en pie. Su hijo había crecido sin él. Había tenido su primer cumpleaños sin él. Había dado sus primeros pasos sin él. Había pronunciado sus primeras palabras sin que Diego estuviera ahí para escucharlas. Él pregunta por su padre. La pregunta salió de Diego antes de que pudiera detenerla, aunque no estaba seguro de querer conocer la respuesta. Sofía cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para una confesión dolorosa. Los primeros años no. Era muy pequeño, pero ahora su voz se quebró ligeramente. Ahora sus compañeros de escuela hablan de sus papás, de lo que hacen los fines de semana con ellos, de los juegos que juegan juntos. Hace preguntas. ¿Qué le dices? Le digo que su papá vive muy lejos y que no puede visitarnos. Le digo que eso no significa que no lo ame, solo que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Sofía se limpió otra lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. Le digo que él es perfecto exactamente como es, con o sin un papá presente. Diego sintió como si cada palabra fuera un clavo siendo martillado en su corazón. Durante 5 años, mientras él había estado conquistando mercados europeos y asiáticos, había un niño en Guadalajara preguntándose por qué su padre no estaba ahí. Había un niño que merecía explicaciones que Diego nunca había tenido la oportunidad de dar. Sofía, si hubiera sabido, comenzó Diego, pero ella lo interrumpió. Pero sabías que estaba embarazada. Su voz se endureció. Te lo dije esa noche. Te dije que estábamos esperando un bebé y tu reacción fue pánico y la necesidad de escapar. No necesitabas saber si era niño o niña. No necesitabas conocer su nombre o ver su cara. Sabías que ibas a ser padre y elegiste irte de cualquier manera. La acusación era brutal porque era completamente cierta. Diego no podía esconderse detrás de la ignorancia. Había sabido que Sofía estaba embarazada y había elegido su ambición profesional por encima de su responsabilidad como padre. Había elegido la incertidumbre del éxito por encima de la certeza del amor. Mateo se levantó de su silla y comenzó a caminar hacia ellos, aparentemente aburrido de esperar. «Mamá, ya podemos ir por el helado. El señor de ahí me dijo que hay una heladería muy buena cerca de aquí». Su voz infantil rompió la tensión del momento, recordándoles que estaban teniendo esta conversación devastadora en presencia del niño que estaba en el centro de todo.
La inocencia de Mateo contrastaba dolorosamente con la carga emocional que llevaban los adultos, creando un momento de claridad sobre lo que realmente importaba en medio del dolor y los reproches. Diego observó cómo Mateo se acercaba con la despreocupación natural de un niño de 6 años que había esperado pacientemente y ahora reclamaba la atención que merecía. Sus pequeños zapatos deportivos hacían un suave ruido rítmico contra el suelo de mármol del banco, y Diego se dio cuenta de que ese sonido se quedaría grabado en su memoria para siempre. ¿El señor te recomendó una heladería?, Sofía preguntó, forzando una sonrisa para su hijo mientras se limpiaba disimuladamente las últimas lágrimas de sus mejillas. Sí, dice que venden helados de muchos sabores y que tienen uno de chocolate con chispitas que es súper rico. Mateo respondió con el entusiasmo que solo los niños pueden mostrar por las cosas simples de la vida. Sus ojos azules brillaban con expectativa, completamente ajeno al drama emocional que había estado desarrollándose a unos metros de distancia. Diego sintió una mezcla extraña de ternura y dolor al escuchar a su hijo hablar con tanta emoción sobre algo tan simple como un helado. Durante 5 años había estado cerrando deals millonarios, había estado en reuniones que determinaban el futuro de cientos de empleados, había tomado decisiones que afectaban mercados internacionales, pero nunca había sentido la responsabilidad tan pura y directa como la que sentía en ese momento, viendo a este niño que era su sangre. ¿Sabes qué, mi amor? Sofía se agachó hasta quedar a la altura de Mateo. ¿Por qué no vamos a esa heladería que te recomendó el señor? Mateo aplaudió con alegría genuina y Diego sintió una punzada de envidia hacia Sofía. Ella conocía exactamente qué hacer para que su hijo sonriera. Sabía cuáles eran sus helados favoritos, conocía sus expresiones, sus gestos, sus pequeñas manías. Tenía 6 años de experiencia siendo madre de Mateo, mientras que Diego tenía apenas 6 minutos de saber que era padre. ¿El señor de ojos azules viene con nosotros?, Mateo preguntó, señalando hacia Diego con la naturalidad que caracteriza a los niños. Para él, Diego no era más que un adulto interesante que había aparecido en su día, sin las complicaciones emocionales que cargaban sus padres. Sofía miró hacia Diego con una expresión difícil de interpretar. Había dolor en sus ojos, pero también algo que podría haber sido compasión o tal vez solo cansancio. Diego tiene cosas importantes que hacer, mi amor. Es un hombre muy ocupado. Pero antes de que Diego pudiera responder, Mateo hizo algo que cambió todo. Se acercó a él con la confianza natural de los niños y tomó su mano con la suya, pequeña y cálida. ¿No puedes venir aunque sea un poquito?, preguntó Mateo, mirando hacia arriba con esos ojos azules que eran un espejo de los de Diego. Mi mamá siempre dice que los helados saben mejor cuando los compartes con alguien especial. Diego sintió como si su corazón fuera a explotar. La mano pequeña de su hijo en la suya era la cosa más perfecta y devastadora que había experimentado jamás. Era cálida, confiada y completamente inocente. Mateo no sabía que estaba tocando a su padre por primera vez en su vida, no sabía que ese simple gesto estaba rompiendo y sanando el corazón de Diego simultáneamente. Diego miró hacia Sofía, buscando permiso, buscando cualquier señal de que esto estaba bien. Su voz se quebró ligeramente cuando continuó. Me encantaría acompañarlos, si tu mamá dice que está bien. Sofía observó la interacción entre Diego y Mateo con una mezcla de emociones que pasaban por su rostro como nubes sobre el cielo. Podía ver la alegría genuina en los ojos de su hijo. Podía ver cómo Diego se había transformado completamente en presencia del niño, volviéndose más suave, más vulnerable, más humano. «Está bien», murmuró finalmente, su voz apenas audible, pero solo por el helado. Mateo soltó un grito de alegría que hizo que varias personas en el banco voltearan a verlos con sonrisas cómplices. «Sí, vamos por helados todos juntos». Mientras salían del banco,
Diego se dio cuenta de que estaba viviendo algo que había soñado durante 5 años sin saber que lo estaba soñando. Caminar junto a Sofía y junto a su hijo, incluso en estas circunstancias tan complicadas, se sentía como volver a casa después de un viaje demasiado largo. Mateo caminaba entre los dos, ocasionalmente saltando sobre las líneas del pavimento como hacen todos los niños, completamente ajeno al hecho de que estaba experimentando su primer paseo con ambos padres. Para él, era simplemente un día que había resultado más interesante de lo esperado, con la promesa de helado al final. Diego observaba cada movimiento de su hijo con la intensidad de alguien que está tratando de memorizar cada detalle. La manera en que Mateo señalaba cosas interesantes en la calle, cómo se detenía a observar un perro que pasaba, cómo le sonreía a personas desconocidas con la confianza de quien aún cree que el mundo es fundamentalmente bueno. La heladería estaba a solo 2 cuadras del banco, un pequeño local colorido con mesas al aire libre y un menú lleno de sabores exóticos. Mateo presionó su nariz contra el vidrio del mostrador, observando con fascinación los diferentes colores y texturas de los helados. ¿Cuál quieres, mi amor?, Sofía preguntó, aunque claramente ya conocía la respuesta. «Chocolate con chispitas», Mateo respondió inmediatamente. «Y también quiero probar ese de ahí que es rosa». Diego observó la interacción familiar entre madre e hijo, dándose cuenta de que estaba presenciando una rutina que habían desarrollado durante años sin él. Sofía conocía exactamente los gustos de Mateo. Sabía que siempre quería probar sabores nuevos, además de su favorito. Sabía cómo negociar con él para que no pidiera demasiado azúcar. «¿Y tú qué vas a querer?», Sofía preguntó, volteándose hacia Diego con una cortesía forzada. Diego se dio cuenta de que no había pensado en helados en años. Su dieta había sido cuidadosamente controlada por nutricionistas, sus comidas planeadas alrededor de reuniones de negocios y eventos sociales. «Lo mismo que Mateo», respondió, sorprendiéndose a sí mismo. Mientras esperaban sus órdenes, Mateo comenzó a contarle a Diego sobre su escuela, sobre su maestra favorita, sobre el perro que alimentaba camino a casa todos los días. Cada historia era un pequeño tesoro, una ventana hacia la vida que Diego se había perdido. La simplicidad del momento compartiendo helados contrastaba profundamente con la complejidad de las emociones que fluían entre los tres, creando un espacio donde las heridas comenzaban a mostrar la posibilidad de sanación. Sentados en una pequeña mesa de hierro forjado pintada de azul cielo, los tres formaban una imagen que podría haber parecido perfectamente normal para cualquier observador casual. Una familia disfrutando helados en una tarde soleada. Pero Diego sabía que cada segundo de esa escena, aparentemente cotidiana, era extraordinario y frágil. Mateo había logrado ensuciarse la cara con chocolate en tiempo récord y Diego observaba fascinado cómo Sofía automáticamente sacaba una servilleta de su bolso y limpiaba las mejillas de su hijo con movimientos expertos y cariñosos. Era una danza familiar que habían perfeccionado durante años, llena de pequeños gestos de amor que Diego nunca había tenido la oportunidad de aprender. «¿A qué te dedicas?», Mateo preguntó de repente, dirigiéndose a Diego mientras lamía su cuchara plástica. La pregunta era completamente inocente, pero cargada de significado para los adultos presentes. Diego miró hacia Sofía antes de responder, buscando orientación sobre cuánto debía compartir. «Trabajo con computadoras», respondió finalmente, simplificando años de construcción empresarial en una explicación que un niño de 6 años pudiera entender. «¡Qué genial!», los ojos de Mateo se iluminaron. «A mí me encantan las computadoras. En la escuela tenemos una clase donde aprendemos a usarlas. ¿Tú haces juegos?». La pregunta hizo sonreír a Diego genuinamente por primera vez en todo el día. «No exactamente juegos, pero hago programas que ayudan a otras personas a trabajar mejor con sus computadoras. Como mi mamá».
Ella usa la computadora para hacer tareas para sus estudiantes, Mateo continuó, su lengua ligeramente manchada de rosa por el segundo sabor que había elegido. Diego volteó hacia Sofía con curiosidad renovada. ¿Sigues enseñando? Sofía asintió, su expresión suavizándose ligeramente. Inglés en una escuela primaria en Guadalajara. También doy clases particulares en las tardes. Había orgullo en su voz, y Diego pudo detectar también una sutil defensividad, como si estuviera preparada para justificar sus decisiones de vida. Mi mamá es la mejor maestra del mundo. Mateo anunció con la lealtad absoluta que caracteriza el amor de los hijos hacia sus madres. Todos sus estudiantes la quieren mucho, y cuando vamos al mercado siempre hay niños que la saludan. Diego sintió una mezcla de admiración y remordimiento. Mientras él había estado construyendo un imperio empresarial, Sofía había estado construyendo algo igualmente valioso. Una vida dedicada a educar y formar a niños, mientras criaba al suyo propio como madre soltera. La imagen de Sofía siendo reconocida y amada por estudiantes en el mercado de Guadalajara era hermosa y humillante al mismo tiempo. Debe ser muy gratificante, Diego murmuró, y por primera vez en la conversación, Sofía pareció relajarse genuinamente. Lo es, respondió, una pequeña sonrisa tocando las comisuras de sus labios. Especialmente cuando ves a un niño entender algo por primera vez, cuando ves que la confianza crece en sus ojos. Mateo había terminado su helado y ahora estaba observando a los otros clientes de la heladería con curiosidad. «Mamá, ¿podemos quedarnos un poquito más? Me gusta este lugar». «Por supuesto, mi amor», Sofía respondió, y Diego se dio cuenta de que ella también estaba prolongando el momento, posponiendo el inevitable final de esta interacción. «Mateo», Diego dijo suavemente atrayendo la atención del niño, «¿puedo preguntarte cuál es tu cosa favorita de hacer?» Los ojos de Mateo se iluminaron con entusiasmo. «Me encanta dibujar y también me gusta jugar fútbol, pero no soy muy bueno todavía. Y me gusta leer cuentos antes de dormir con mi mamá». Cada actividad que Mateo mencionaba era algo que Diego se había perdido, algo en lo que podría haber participado si hubiera estado presente. Se imaginó enseñándole a patear un balón, ayudándole con sus dibujos, leyendo cuentos junto a su cama por las noches. «¿Qué tipo de cosas te gusta dibujar?», Diego continuó, genuinamente interesado en conocer más sobre la personalidad de su hijo. «Dinosaurios, principalmente, y también casas con jardines grandes donde pueden vivir perros. Mi mamá dice que cuando seamos más grandes y tengamos una casa más grande, podremos tener un perro». Diego miró hacia Sofía, quien estaba observando la interacción con una expresión difícil de interpretar. Había algo en sus ojos que sugería que esta conversación normal, esta conexión fácil entre Diego y Mateo, era tanto hermosa como dolorosa para ella. «¿Te gustaría tener un perro?», Diego preguntó. «Sí, un perro grande y peludo que pueda jugar conmigo en el jardín. Mi mamá dice que los perros son muy buenos amigos». La conversación se sintió tan natural, tan fácil, que Diego casi pudo olvidar las circunstancias complicadas que los habían reunido. Por un momento, pudo imaginarse cómo habría sido si hubiera estado presente durante estos 6 años, compartiendo conversaciones como esta todos los días. Pero la realidad era que este era solo un paréntesis, un momento robado al tiempo y a las circunstancias. Pronto tendrían que regresar a sus vidas separadas, a las decisiones difíciles que enfrentaban, a las conversaciones que aún necesitaban tener. Mateo bostezó ligeramente y Sofía inmediatamente notó la señal. «Es hora de irnos, mi amor. Tenemos que regresar a casa». La mención de casa recordó a Diego que ellos tenían una vida en Guadalajara, una rutina, un mundo del cual él no formaba parte. La realidad comenzó a filtrarse de nuevo en la burbuja perfecta que habían creado durante la última hora. El momento de la despedida se acercaba inevitablemente, trayendo consigo la necesidad de tomar decisiones que cambiarían el curso de 3 vidas para siempre.
Mientras Sofía ayudaba a Mateo a limpiarse las manos con las servilletas húmedas que había sacado de su bolso, Diego se dio cuenta de que estaba presenciando el final de algo que había esperado sin saberlo durante 5 años. En pocas horas había pasado de ser un hombre de negocios exitoso, pero emocionalmente vacío, a ser un padre desesperado por no perder la conexión recién encontrada con su hijo. «Mateo, ¿puedes ir a botar estos papeles en la basura, por favor?», Sofía le pidió a su hijo, entregándole las servilletas usadas y los envases de helado. Era claramente una estrategia para tener un momento a solas con Diego, y el niño obedeció sin sospechar nada. En cuanto Mateo se alejó lo suficiente, Sofía se volvió hacia Diego con una seriedad que no había mostrado desde que salieron del banco. «Diego, necesitamos hablar sobre qué va a pasar ahora». Diego había estado temiendo y anticipando esta conversación desde el momento en que tomaron asiento. «Sofía, no puedo fingir que esto no pasó. No puedo regresar a mi vida como si no hubiera conocido a Mateo». «¿Y qué propones?». La voz de Sofía era cuidadosa, controlada. «¿Quieres ser un papá de fines de semana? ¿Llevarlo de vacaciones a lugares exóticos para compensar 5 años de ausencia? ¿O planeas mudarte a Guadalajara y jugar a la familia feliz?». Cada pregunta era como una flecha dirigida a las inseguridades más profundas de Diego. Él mismo no sabía cuáles eran sus intenciones exactas, solo sabía que no podía alejarse de su hijo ahora que lo conocía. «No lo sé», admitió Diego con honestidad brutal. «Nunca había planeado para esta situación porque nunca supe que existía. Pero Sofía, ese niño es mi hijo, es mi sangre. No puedo simplemente irme y pretender que esto fue solo un encuentro casual». Sofía observó a Mateo, que estaba tardando más de lo necesario en la basura porque había encontrado un gato callejero al que estaba tratando de acariciar. «¿Y qué pasa con lo que es mejor para él? ¿Has pensado en eso? Mateo tiene una vida estable, rutinas, amigos en la escuela. ¿Vas a desestabilizar todo eso porque de repente decidiste que quieres ser padre?». La acusación dolió porque tenía validez. Diego se había aparecido en sus vidas por casualidad y ahora estaba exigiendo un lugar sin considerar completamente las consecuencias para Mateo. «Sofía, ese niño pregunta por su padre. Tú misma lo dijiste. No merece conocerme. No merece tener la oportunidad de decidir si quiere que yo forme parte de su vida. Tiene 6 años, Diego. No puede tomar esas decisiones. Esa responsabilidad es mía». Diego sintió la frustración crecer en su pecho. «Y es mía también. Soy su padre y sé que perdí el derecho de reclamar esa posición cuando me fui, pero estoy aquí ahora. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, incluso si eso significa renunciar a tu vida en la Ciudad de México, incluso si significa cambiar completamente tus prioridades». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Diego se dio cuenta de que Sofía lo estaba poniendo a prueba, obligándolo a enfrentar el mismo tipo de decisión que había enfrentado 5 años atrás: elegir entre su éxito profesional y su familia. Mateo regresó corriendo hacia la mesa, con los ojos brillantes de emoción. «Mamá, hay un gatito súper bonito allá. ¿Podemos llevárnoslo a casa?». «No, mi amor, no podemos llevarnos gatitos que no son nuestros», Sofía respondió automáticamente, pero Diego notó cómo su voz se suavizaba completamente cuando hablaba con su hijo. «¿Pero podemos venir mañana a visitarlo?». Mateo insistió con la lógica de los niños que creen que todas las soluciones son simples. «Veremos, mi amor. Ahora tenemos que irnos a casa». Diego observó la interacción y sintió una claridad que no había experimentado en años. Viendo a Sofía con Mateo, viendo la facilidad de su amor, la naturalidad de su conexión, se dio cuenta de lo que realmente importaba. No era su empresa, no eran sus logros profesionales, no era el reconocimiento público, era estos momentos pequeños y perfectos que construyen una vida familiar. «Sofía», Diego dijo repentinamente, «¿qué necesitarías de mí para considerarlo? ¿Qué tendría que hacer para ganarte de vuelta tu confianza?».
Sofía lo miró con sorpresa genuina, como si no hubiera esperado que él formulara la pregunta de esa manera. Por un momento, su expresión se suavizó y Diego pudo ver un destello de la mujer que había amado 5 años atrás. «No se trata de ganarme a mí, Diego», respondió finalmente. «Se trata de demostrarle a Mateo que puede confiar en ti, que no vas a desaparecer de su vida cuando algo más importante aparezca en tu horizonte». Mateo había comenzado a bostezar otra vez, claramente cansado después de un día que había resultado mucho más emocional e intenso de lo que había anticipado. Se acercó a Sofía y se recargó contra su brazo, un gesto que claramente indicaba que estaba listo para irse a casa. «Tenemos que irnos», Sofía anunció, comenzando a recoger sus cosas. Diego sintió pánico al darse cuenta de que este momento perfecto estaba llegando a su fin. «¿Cuándo puedo verlos otra vez?», Sofía vaciló, claramente luchando entre su instinto protector y algo más complejo. «Dame tu número», dijo finalmente. «Te voy a llamar cuando esté lista para hablar de esto apropiadamente». Los días siguientes al encuentro en el banco se convirtieron en una montaña rusa emocional para Diego, quien descubrió que conocer a su hijo había cambiado algo fundamental en su perspectiva sobre la vida y el éxito. Diego regresó a su oficina en el piso 42 de una torre de cristal en Santa Fe, pero el espacio que antes había sido su santuario ahora se sentía vacío y sin propósito. Los contratos multimillonarios que esperaban su firma parecían papel sin importancia comparados con la sonrisa de Mateo. Las reuniones de junta directiva que antes lo energizaban, ahora se sentían como interrupciones a pensamientos más importantes. Durante 3 días, Diego revisó su teléfono obsesivamente, esperando la llamada de Sofía. Cada notificación lo hacía saltar, cada timbre desconocido le aceleraba el corazón. Sus asistentes notaron el cambio inmediatamente. El CEO, que siempre había sido un modelo de concentración y eficiencia, ahora parecía distraído, perdido en pensamientos que claramente no tenían que ver con los negocios. La llamada llegó un jueves por la noche, cuando Diego estaba en su departamento de lujo en Polanco, mirando por los ventanales hacia la ciudad que había conquistado, pero que ahora se sentía extrañamente ajena. «Diego», la voz de Sofía sonaba cansada pero determinada. «Necesitamos hablar. Mateo no ha parado de preguntar por el señor de ojos azules desde que regresamos a Guadalajara». El corazón de Diego se disparó. «Puedo ir a verlos. Podemos reunirnos. Puedes venir el sábado por la mañana. Pero Diego, antes de que vengas, necesito que entiendas algo. Si vas a formar parte de la vida de Mateo, tiene que ser completamente. No puedes aparecer cuando te convenga y desaparecer cuando tengas algo más importante que hacer». «Entiendo», Diego respondió inmediatamente, aunque sabía que las implicaciones de esa promesa eran enormes. «Mateo quiere enseñarte sus dibujos de dinosaurios. Ha estado trabajando en uno especial desde que nos vio». La imagen de su hijo dibujando algo especial para él hizo que Diego sintiera una mezcla de alegría y responsabilidad que nunca había experimentado. «Sofía, hay algo que necesitas saber. He estado pensando mucho estos días y quiero hacer cambios reales en mi vida. Cambios permanentes». Hubo un silencio del otro lado de la línea antes de que Sofía respondiera. «¿Qué tipo de cambios?» «Quiero mudar las operaciones principales de mi empresa a Guadalajara. Quiero estar cerca de Mateo. Quiero ser parte de su rutina diaria, no solo un visitante ocasional». Otro silencio, más largo esta vez. «Diego, eso es una decisión muy grande. ¿Estás seguro de que no es solo una reacción emocional?» «Es la decisión más racional que he tomado en mi vida», Diego respondió con una convicción que lo sorprendió a él mismo. «Sofía, construí este imperio pensando que me haría feliz, pero estos últimos días me he dado cuenta de que el éxito sin familia no es realmente éxito». El sábado llegó con un amanecer perfecto en Guadalajara. Diego había tomado el vuelo más temprano
y ahora se encontraba parado frente a una casa modesta en una colonia tranquila, con una pequeña jardín al frente y una bicicleta infantil apoyada contra la pared. Era tan diferente de su penthouse en la Ciudad de México, pero se sentía más como un hogar que cualquier lugar donde hubiera vivido. Mateo abrió la puerta antes de que Diego pudiera tocar el timbre, como si hubiera estado esperando junto a la ventana. Sus ojos azules brillaron con emoción genuina al ver a Diego. «¡Viniste! Mamá dijo que ibas a venir, pero yo pensé que tal vez estabas muy ocupado». La alegría pura en la voz de su hijo hizo que Diego se agachara hasta su altura. «Mateo, quiero que sepas algo muy importante. Nunca voy a estar demasiado ocupado para ti. Nunca». Era una promesa enorme, y Diego sabía que cada palabra contaba. Mateo sonrió y tomó su mano, guiándolo hacia adentro de la casa. «Ven, quiero enseñarte mi cuarto y todos mis dibujos». La casa era pequeña pero llena de amor. Había fotos de Mateo en las paredes, mostrando su crecimiento a través de los años que Diego se había perdido. Dibujos infantiles decoraban el refrigerador y juguetes estaban organizados cuidadosamente en cestas. Todo era simple, cálido y claramente centrado alrededor de las necesidades de un niño. Sofía apareció desde la cocina, vestida casualmente con jeans y una blusa blanca. Se veía hermosa, pero Diego pudo notar las ojeras que sugerían que ella también había pasado noches sin dormir pensando en esta situación. «Hola», dijo simplemente, y Diego pudo detectar una mezcla de nerviosismo y cautela en su voz. «Hola, gracias por permitirme venir». Mateo interrumpió cualquier posible tensión entre los adultos, tirando de la mano de Diego hacia su habitación. «Ven, tienes que ver mi colección de carritos y mis libros de dinosaurios». La habitación de Mateo era exactamente lo que Diego habría esperado de un niño de 6 años. Paredes decoradas con dinosaurios, una cama con cobijas de carros de carreras, estantes llenos de libros y juguetes y un escritorio pequeño donde claramente hacía sus tareas y sus dibujos. «Este es el dibujo que hice para ti», Mateo anunció con orgullo, tomando una hoja de papel de su escritorio. «Es un triceratops, pero le puse ojos azules como los nuestros». Diego tomó el dibujo con manos temblorosas. Era claramente el trabajo de un niño de 6 años, con líneas inexpertas y colores que se salían de las líneas, pero para Diego era la obra de arte más hermosa que había visto jamás. En la esquina inferior, con letras grandes y cuidadosas, Mateo había escrito: «Para el señor de ojos azules». «Es perfecto, Mateo. Es lo más hermoso que alguien me ha regalado». Diego se dio cuenta de que era completamente cierto. 6 meses después, la vida había tomado una forma que ninguno de los tres había anticipado, pero que se sentía como el destino cumpliendo una promesa largamente postergada. Diego había cumplido su palabra de manera que había sorprendido incluso a Sofía. No solo había mudado las operaciones principales de su empresa a Guadalajara, sino que había reestructurado completamente su vida alrededor de las necesidades de Mateo. Los lunes y miércoles llevaba a su hijo a la escuela. Los sábados por la mañana eran para fútbol en el parque y las tardes de domingo se habían convertido en tiempo sagrado para dibujar dinosaurios y leer cuentos. La transformación no había sido fácil. Diego había tenido que aprender a ser padre mientras navegaba las complejidades de reconstruir su relación con Sofía. Había noches cuando Mateo tenía pesadillas y no sabía cómo consolarlo. Momentos cuando se sentía completamente perdido en el mundo de la paternidad. Días cuando extrañaba la simplicidad de su vida anterior. Pero también había momentos de pura magia, como cuando Mateo le había dicho «Te quiero, papá», por primera vez 3 meses después de que empezaran a pasar tiempo regular juntos. O cuando había logrado enseñarle a andar en bicicleta sin rueditas de entrenamiento. O cuando Mateo había insistido en que Diego fuera a la obra de teatro de la escuela donde interpretaba a un dinosaurio. Sofía había observado la transformación de Diego con una mezcla de asombro y cautela, gradualmente reemplazada por confianza.
Ver cómo su hijo florecía con la atención de su padre, cómo se iluminaba cada vez que Diego llegaba a recogerlo, cómo había comenzado a incluir a su papá en sus oraciones nocturnas, había sanado heridas que ella no sabía que aún cargaba. ¿Papá puede quedarse a cenar?, Mateo preguntó una tarde de domingo, después de una tarde perfecta en el zoológico de Guadalajara. Era una pregunta que había estado haciendo con mayor frecuencia, y Sofía había notado cómo los ojos de Diego se llenaban de esperanza cada vez que la escuchaba. Diego y Sofía intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de Mateo. En los últimos meses habían desarrollado una nueva forma de comunicarse, una que incluía consideración mutua, respeto y algo que se parecía cada vez más al amor que habían compartido años atrás. «Claro que puede quedarse», Sofía respondió, y Diego sintió como su corazón se expandía en su pecho. Después de la cena, mientras Mateo jugaba en su cuarto, Diego y Sofía se sentaron en el pequeño jardín trasero de la casa, compartiendo una taza de café y el silencio cómodo que habían aprendido a disfrutar. «¿Alguna vez te arrepientes?», Sofía preguntó de repente, «de haber cambiado toda tu vida de esta manera?» Diego la miró con sorpresa genuina. «¿Arrepentirme? Sofía, estos han sido los 6 meses más felices de mi vida. Me arrepiento de los 5 años que perdí, no de haber elegido estar aquí ahora. Es que a veces me cuesta creer que esto sea real», Sofía admitió. «Durante tanto tiempo pensé que criaría a Mateo sola, que construiríamos nuestra vida solo nosotros dos. Nunca me imaginé que yo regresaría». Diego completó la oración. «Que regresarías y te quedarías, que realmente cambiarías todo por nosotros». Diego tomó la mano de Sofía, un gesto que se había vuelto natural durante las últimas semanas. «Sofía, quiero preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo». Ella asintió, su corazón acelerándose ligeramente. «¿Crees que podríamos intentarlo otra vez, los 3 juntos, como una familia real?» La pregunta quedó suspendida en el aire del jardín, cargada de años de dolor, meses de sanación y la promesa de un futuro que podría ser hermoso si ambos estaban dispuestos a arriesgarse una vez más. Sofía miró hacia la ventana del cuarto de Mateo, donde podía ver la silueta de su hijo jugando con sus dinosaurios, completamente feliz en su mundo donde ahora tenía tanto a mamá como a papá. Luego miró a Diego, al hombre que había roto su corazón, pero que había regresado transformado, dispuesto a construir la familia que habían perdido la oportunidad de ser años atrás. «Sí», susurró finalmente, «creo que podríamos intentarlo». Desde la ventana de su cuarto, Mateo observó a sus padres abrazándose en el jardín y sonrió con la satisfacción de un niño que sabe, sin entender completamente cómo, que su mundo finalmente está completo. Un año después, en el mismo banco donde todo había comenzado, Diego firmó los papeles que oficialmente lo reconocían como padre de Mateo. El niño, ahora de 7 años, observó la ceremonia con seriedad ceremonial, entendiendo que algo importante estaba sucediendo. «Ahora ya está en los papeles que eres mi papá», Mateo anunció después, como si fuera él quien estuviera otorgando el permiso oficial. «Ahora está en los papeles», Diego confirmó, «pero ya estaba en mi corazón desde mucho antes». La familia que el destino había separado una vez había encontrado su camino de regreso, no a través de la casualidad, sino a través del trabajo duro, el perdón y la decisión consciente de elegir el amor por encima del miedo. Y mientras caminaban juntos por las mismas calles donde una vez se habían despedido con dolor, Diego supo que había encontrado el verdadero significado del éxito. No se medía en cuentas bancarias o reconocimientos empresariales, sino en la risa de un niño que lo llamaba papá, en la confianza renovada de la mujer que amaba, y en la certeza de que había elegido correctamente cuando la vida le había dado una segunda oportunidad. Mateo corría adelante de ellos, deteniéndose ocasionalmente para recoger piedras interesantes o señalar perros que pasaban.
completamente ajeno al milagro que representaba su existencia. La prueba viviente de que el amor puede sobrevivir a los errores, que las familias pueden reconstruirse y que nunca es demasiado tarde para elegir lo que realmente importa. El banco, donde todo había comenzado, quedaba atrás mientras se dirigían hacia su futuro juntos. Tres personas que habían aprendido que los finales más hermosos a menudo nacen de los comienzos más dolorosos y que las segundas oportunidades son regalos que deben ser atesorados y honrados con cada decisión que se toma después. En su bolsillo, Diego llevaba un dibujo nuevo de Mateo, una familia de 3 dinosaurios sonriendo bajo un sol brillante. En la esquina, con letras cada vez más cuidadosas, su hijo había escrito «Mi familia completa». Era el tesoro más valioso que Diego había adquirido jamás, y sabía que ningún éxito futuro podría compararse con la riqueza de tener una familia que elegir y proteger cada día. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, deja tu like para que más personas puedan conocer esta increíble jornada de superación. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Me encanta conocerlos.